Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. A ver quién hay esta tarde por aquí. Bueno, veo ya que os empezáis a unir. Veo a Paloma, perdón, a Paola Monreal, a Luna Alba, a Ralph Metrópoli, Conjuntos Empáticos, no dejes de sonreír. Pues oye, mira, yo hoy no voy a dejar de sonreír. Bienvenidos todas, todos. Mientras os vais uniendo, yo voy dándoos las gracias, por supuesto. Y por supuesto, tenemos también sonido de ambiente y sonido de sala. Por favor, apaguen los teléfonos para poder entrar a la sesión del club. Veo a nuestros queridos amigos de Recolectores Urbanos desde Málaga. Un beso enorme para allá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién veo por aquí? Veo ya a Eduardo, ya está Eduardo Prieto listo por aquí. Veo a Anacronismo, veo a Diego Galari. Eduardo, ya ahora mismo te mando la invitación para el directo. Dame unos minutitos que se vayan uniendo. Un besote enorme para Nerea y para Ferran hasta Málaga. Dame unos minutillos que se vayan uniendo nuestros asimétricos y nuestras asimétricas y enseguida te doy paso para entrar a la sesión. Bienvenidos, bienvenidas todos a un miércoles más de Club de Lectura Asimétrico. Hoy es 5 de... Perdón, hoy es 4 de mayo. Ya estaba yo cambiando las fechas. Hoy es 4 de mayo, miércoles. Un miércoles más estamos en el club para vosotros, para vosotras, para que lo disfrutéis, para hablar de libros, para hablar de arquitectura. En esta ocasión, hoy ya lo sabéis porque ya lo hemos anunciado, vamos a hablar de este fantástico libro, Pedagogías Bauhaus. Ahora vamos a estar con uno de sus editores y coordinador del mini congreso. Ahora hablamos de todo esto con Eduardo Prieto. Pero antes de empezar, como hago siempre, hoy tengo muchos agradecimientos que dar porque han pasado dos clubes, no uno, sino dos. El miércoles pasado estuvimos con Philip Ram y desde aquí mi más sincero agradecimiento. Thank you very much, Philip, por acompañarnos, por estar con nosotros este ratito. Y además tengo que agradecer un segundo club que hicimos el viernes, una visita guiada a la exposición Arne Jacobsen por 120. Estuvimos con los comisarios, con Francisco Domouso y Rafael Gómez, hablando de la exposición, bueno, os enseñamos todas las piezas. Creo y espero que se escucha bastante bien. Yo lo estuve viendo después y más o menos se intuye casi todo y se escucha todo. Así que nada, si os apetece ver cualquiera de las dos sesiones, ya sabéis que están colgadas en nuestro canal de Instagram. Las podéis ver y disfrutar cuando queráis y como queráis, tomándoos un café, una cerveza, lo que haga falta, mientras nos escucháis. Yo creo que no se me olvida nada por contar. Vamos ya, si os parece, a arrancar con la sesión. Por favor, apaguen los móviles en la sala en silencio, por favor, para que no se nos cuele el sonido. Y Eduardo, voy a mandarte ya ahora mismo la invitación. Vamos allá. A ver si todo va bien. Vamos a cruzar los dedos. Que vaya bien. A ver, a ver, a ver. Sí, hola Eduardo. Hola, ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me ves? ¿Hola? un segundín, ¿no? Ah, vale, ok. Ahora, ¿no? Ahora perfecto, yo te veo, te oigo todo. Baja un pelín la pantalla, Eduardo, para que no te veamos tan cortadito por aquí. Ahí, estupendo, perfecto. Que no se vuelque el móvil, que esto Que no es muy se- precario. Mm, Vale, mientras no se vuelque ni perdamos la conexión, estamos bien. ¿Todo bien, Eduardo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la Muchas, invitación, María. muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros. En el cartel estaba también anunciado que hoy nos acompañaría Salvador Guerrero. Por circunstancias no puede acompañarnos, pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo enorme y vamos a presentarte lo primero, Eduardo, si te parece. Yo sé que aquí todo el mundo te conoce, yo sé que no hace falta presentación, lo digo siempre, pero a mí me apetece y me gusta siempre dejaros a todos presentados por si hay despistados en la sala. ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Genial, pues vamos allá. Encantado. Hoy estamos con Eduardo Prieto, que es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, además licenciado en Filosofía, idea en Estética y Teoría de las Artes y en Filosofía Moral.
a sus trabajos e investigaciones se definen sobre todo por un corte totalmente multidisciplinar que se centran en las relaciones entre arte, filosofía, ciencia y arquitectura. Además, has sido Eduardo Visiting Scholar en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, has impartido docencia en universidades nacionales e internacionales, pues por decir algunas, porque no me va a dar tiempo a decir todas en las que has estado, por supuesto, pues no sé, por mencionar alguna universidad, pues Torcuato Luca di Tella o la Nacional del Litoral en la Argentina o la TU de Viena. También eres, por supuesto, profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el Departamento de Composición Arquitectónica. Y eres autor de libros, pues, por ejemplo, como La arquitectura de la ciudad global, Redes, no lugares y naturaleza, o La ley del reloj, o nuestro querido La vida de la materia, que lo tengo aquí detrás, que también es de Asimétricas. Estamos muy contentos con que estés en nuestro catálogo ahí unipersonal y ahora, hoy también, presentando este libro como editor, ¿no? Tu labor docente investigadora se complementa, por supuesto, con trabajo de crítica y editorial en, pues, por ejemplo, colaboraciones en la revista Arquitectura Viva o en El País, o tu participación en otras como puede ser Reya o Astrágalo, ¿no? Además de todo esto, de todo lo que he contado y de muchas otras cosas que, por supuesto, me dejan el camino, pues eres el coordinador y el responsable de los mini congresos ETSAM, de los cuales hoy venimos a hablar aquí, del segundo en concreto, hoy venimos a hablar del número 2, de Pedagogías Bauhaus. El primero, por recordarlo, Crítica y Crisis, también lo tenemos en nuestra colección IMASU, y viene otro, ahora vamos a hablar de todo esto. Eduardo, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros, por contarnos hoy, en este ratito, pues este proyecto. Y vamos allá, podemos empezar por donde quieras. No sé por dónde quieres empezar, si por los minicongresos. Y entras primero al libro y luego... Sí, bueno, yo explicar no sé, un poco, quieres. sí, Venga, habría que explicar el contexto, ¿no? De dónde parte este proyecto, que es un proyecto como a medio plazo, porque va teniendo diferentes, diferentes polos, ¿no? Tiene un polo inicial, que es el arranque, que es el minicongreso que se celebra en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que ocupa un día. Ahora hablaré un poco del formato, y luego tiene una segunda parte, que es el desarrollo de los ponentes, de su trabajo a través de una serie de textos, de ensayos, que vamos puliendo, que vamos intentando encajar en un formato más acorde ya con el formato y el modelo del libro. Y la última parte sería esta, que es de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es la parte del libro, ¿no? Que es quizá, pues no sé si la más satisfactoria, porque la primera también lo es, el contacto con el público, la interacción intelectual, pero probablemente sí la más perdurable. Yo creo que cualquier acto que tenga un cierto alcance, que plantee, digamos, preguntas y dé algunas respuestas, pues tiene que tener cierta vocación de durar, ¿no? Y de quedar ahí, de convertirse en una pequeña referencia. Y nosotros, cuando hemos planteado tanto este mini congreso como los otros dos que ya se han hecho y que espero que continuemos haciendo este año, pues siempre hemos pensado que, aunque el formato era modesto, aunque los medios eran modestos, podíamos ser ambiciosos en esa segunda parte, en la parte del libro, en la parte de la contribución al debate y al conocimiento. Y son como una especie de doble disparo, ¿no? Queremos verlo así. Por supuesto, el libro, luego lo hablaremos, no es un libro de actas, que nadie se asuste, porque los libros de actas, perdona la expresión, son un coñazo, son un formato, ya lo hemos hablado, ¿verdad, María? Formato distinto, en extinción. Sí, no distinto, en extinción. Creo que tenía razón de ser cuando no había medios digitales para volcar la información y para acceder a la información inmediatamente, ¿no? Y quedaba el libro, que se difundía por las bibliotecas, con un alcance, pues, de ponencia muy limitada. Y frente a eso, pues, hemos querido que los libros tengan un carácter más crítico, más ensayístico, más que funcionen como un formato libro, ¿no? A pesar de que es un libro coral, un libro con muchos autores, con muchas voces, que funciona y sigue funcionando con el formato libro, que sí que creemos, y verdad que creemos, ¿no, María? Creemos que tiene futuro, ¿no? Porque si no estaríamos aquí, ¿no? Evidentemente. Total. Los minicongresos fueron, pues, un acto modesto, modesto en el sentido de que no pretenden ser un congreso en el sentido clásico del término, es decir, lugar donde se juntan muchísimos ponentes, que suele durar varios días, que
bueno, que implica una logística muy compleja y también implica, por tanto, muchos gastos, sino que pretende ser una acción como muy, no sé si de guerrilla, que es una palabra como de moda, pero sí de acción directa, ¿no? De que un día nos juntamos en el salón de actos de la escuela, intentamos que vaya mucha gente, hemos conseguido juntar casi a 200 y 300 personas, lo cual la universidad hoy es todo un éxito, y por ahí desfilan 6, 7, 8 ponentes, 2 o 3 mesas redondas, en sesiones de mañana y tarde, ya digo, muy intensas, de tal manera que ese hecho de ser intenso pues genera también mucha actividad. Yo creo que funciona, es muy dinámico, es un acto muy vivo, ¿no? Y bueno, el primero que hicimos, siempre lo hemos hecho auspiciados, ¿no? Porque estos minicongresos son un acto que es propio del Departamento de Composición. Que hemos querido desde el principio, tanto con el primer director Jorge Sainz como con la directora actual, que es Ana Esteban, que sean pues minicongresos muy ligados a, no endogámicos, que se me tiene que entender bien, pero sí, digamos, arropados por el departamento en el sentido de que están orientados a los temas que tratamos en el departamento, que son temas de teoría, historia y crítica de la arquitectura fundamentalmente. Entonces, por un lado, pues concebido desde dentro, era una estrategia para visibilizar el trabajo que se estaba haciendo el departamento y también visibilizar el trabajo de los más jóvenes, recién llegados, tiene esa dimensión y tiene esa vocación también de que los ponentes sean menores. Claro, el concepto de joven es muy relativo, ¿no? Ahora. Pero sí joven en el sentido de que el arquitecto joven, pues un arquitecto joven es joven hasta los 70 años, ¿no? Pero sí un profesor de arquitectura, pues más o menos consideramos que es joven hasta los 50 años, dado también que las carreras están retardadas, ¿no? Por las circunstancias. Entonces, que todos los ponentes tengan entre 35 y 50 años, es decir, que estén en plena fase, digamos, creativa e investigadora, que se dé en la escuela, que haya participación masiva, a ser posible, de los alumnos, muchos alumnos, lo hemos conseguido, y que luego eso quedase, ¿no? Que es lo que he mencionado antes, que pues una contribución al conocimiento. El primero que hicimos, que también lo hicimos con vosotros, en el sentido de que participasteis en el libro, aunque lo hicimos un poquito más precario, porque arrancar siempre cuesta más, pues es este libro, ¿no? Que veis aquí, de crítica y crisis, estuvo dedicado pues a un poco a estudiar los antecedentes, la evolución y el papel que ha desempeñado y está desempeñando la crítica de arquitectura hoy, ¿no? Que en realidad viene de un contexto del que todos somos conscientes, ¿no? Que es que la crítica de arquitectura está en crisis. Y entonces, bueno, era jugar con eso, ¿no? La crítica de arquitectura está en crisis y cómo hacer crítica en una época de crisis en general, ¿no? O sea, sería un poco el juego de palabras de dos palabras, como decía, que están relacionadas etimológicamente, ¿no? Y entonces nos da un juego. Entonces, con esto pues contamos con 6, 7 profesores jóvenes, no necesariamente de la Escuela de Arquitectura, también trajimos gente de otras escuelas, y luego complementamos esas ponencias con debates en mesas redondas, que ahí sí que hay lugar para todo tipo de edades, todo tipo de perfiles, ¿no? Porque la idea era enriquecer y que tuviese como también esa dimensión de diálogo intergeneracional entre pues profesores ya más asentados, más consagrados, figuras digamos, absolutamente respetadas, y luego profesores más jóvenes, ¿no? Y el segundo que hicimos es este que estamos comentando, ¿no? Ese de la pedagogía de Bauhaus, que ahora hablaremos. Y antes justo de la pandemia, hicimos el tercero, con ocasión del fallecimiento de Robert Venturi, y que dedicamos, digamos, a la actualidad de su pensamiento, ¿no? Tanto de la época venturiana de complejidad y contradicción, en solitario, cuanto de la época que desarrolló junto a Dennis Scott Brown, vinculada a Aprendiendo Las Vegas, ¿no? O sea, doble revisión del pensamiento de Venturi en una época, bueno, que se parece, que tiene mucho que ver con aquellos años, en otras cosas nada, en absoluto, ¿no? Pero en algunas cuestiones sí, y nos parecía que tenía mucha actualidad, ¿no? Y de hecho luego, pues quizá fuese de todos el que más éxito ha tenido, por un lado porque ya estaba, digamos, más consagrado, más reconocido en minicongreso, ya se sabía a lo que se iba y había gustado, ¿no? Y por otro lado, porque el tema también pues tenía interés en lo que se estaba cociendo, ¿no? En la escuela en ese momento. Todo se ha interrumpido con el gran parón, que ha sido, ya sabemos lo que ha sido, ¿no? Y exactamente, y a pesar de que hemos intentado retomar los minicongresos cuanto antes, pues tampoco hemos podido porque, entre otras cosas, no podíamos utilizar el salón de actos de la escuela, es decir, que no podíamos hacerlo como queríamos. Bueno, pues tenemos confianza de que este otoño pues probablemente tengamos una cuarta edición.
Y con esto, Mara Sánchez Llores, que preguntabas ahí que cuándo era el próximo y tal, ya tienes aquí la Bueno, pues respuesta. sí, en otoño, ¿no? Tenemos que verlo en el departamento, tenemos que ver los plazos y todo eso, pero esa es la idea, no dejar pasar este año, ¿no? Eso es. Siempre y Y cuando podamos, ¿no? Pero la idea es intentar hacerlo sí o sí. Sí. Ujú. Y también ya hago spoiler de que, por supuesto, el tercer libro de Venturi y nosotros también estará aquí en Asimétricas, en la colección Imasu, con muchas ganas ya de poder meterle mano y poder, y bueno, pues generarlo, básicamente. O sea, ponerlo en página Exactamente, sí. y que tome cuerpo. Ay, perdón. Porque ya está, perdona, que es que voy a poner el este en silencio, que al final, en casa del herrero, cuchillo de palo. Cuando me toca a mí ponerlo Ahora en se te oye silencio, no mejor. lo Mira, puedo poner. ahora se te oye mejor ahora, por lo menos yo. Sí, a ver, espera. Que me vuelves a ver mala, que sí. Espera, segundo. ¿Me oyes ahora, Eduardo? Sí, sí. Vale, genial. Es que ahora, pues no sé por qué, pues ya mis cascos inalámbricos pues han decidido que no, que no. Bueno, en fin, seguimos. Si me escuchas y te oigo, eso es lo importante. Pues Eso es. nada, vamos si quieres hablar un poquito de este segundo mini congreso, de este segundo volumen de los libros, digamos, el segundo en la línea. Y, ay, mira, me dice Muriel que se oye mejor, pues fantástico. Vamos a hablar, si quieres, un poco de quiénes han participado, quiénes están aquí, cuáles son los objetivos también de este libro, porque como tú muy bien dices, no es un libro de actas, el mini congreso, perdón, es No, en una cosa absoluto. y este libro es otra, ¿no? Entonces cuéntanos un poco Exactamente. estas partes. Vamos, siempre yo creo que la clave de los minicongresos es el formato, ¿no? Que lo que tiene de cortito en el tiempo lo tiene de muy intenso y creo que de muy bien estructurado. Entonces casi siempre suelen ser 6 ponencias y 2 mesas redondas, 3 por la tarde mesa redonda y luego otras 3 por la mañana y por la tarde, ¿no? Respectivas. Y claro, esa estructura que es como muy que te obliga a pensar los temas de los que vas a hablar, ¿no? Es decir, que vamos a hablar, por ejemplo, ya yendo a nuestro caso, ¿no? De las pedagogías de la Bauhaus y tenemos 6 tiros, ¿no? Para hablar de eso en un día. Entonces eso te obliga necesariamente a centrar mucho el alcance de ese disparo, ¿no? ¿De qué cosas vas a hablar? Entonces, digamos que el mérito que pueda tener esto y la dificultad es encontrar esos 6 disparos adecuados y que genere un discurso ya de por sí temático, ¿no? Los propios temas se van engranando y ya tienes tanto la estructura del mini congreso como la estructura del libro posterior. Eso sí que se mantiene, ¿no? Esa estructura de ponencias que luego se traduce en la estructura de artículos o de capítulos del libro, ¿no? Eso facilita mucho las cosas, pero es verdad que luego hay una reelaboración. Cada formato tiene como sus maneras, ¿no? El formato oral de una ponencia o una conferencia pues tiene sus leyes y hemos procurado que luego los artículos no sean simplemente una traslación de esas presentaciones, sino que haya una reelaboración y un compromiso por parte de los autores para intentar llegar al máximo de excelencia, ¿no? Que sean los textos lo mejores posibles, que sean lo más rigurosos académicamente posibles, pero al mismo tiempo que sean textos legibles, textos con una dimensión hasta cierto punto ensayística, que tengan una condición de análisis y de crítica, y que, bueno, puedan funcionar como un conjunto de voces que estructuran un libro, no una especie de caleidoscopio, ¿no? De O de 50 collage, miradas ¿no? que, sí, que más que enfocar la imagen, lo que hacen es volverla aún más borrosa, ¿no? Más caleidoscópica, ¿no? Más pixelizada. En este caso es pues una estructura muy sencilla que da lugar a 6 voces que están relacionadas entre sí, que están engranadas. Que luego lo consigamos o no, pues claro, depende un poco del talento de los autores, ¿no? Que en este caso, pues son buenísimos, ¿no? Entonces lo hemos tenido muy fácil porque hemos contado, pues aparte de con Salvador, que ha sido el codirector del Congreso conmigo y también el coeditor del libro, pues hemos contado con Javier Pérez Segura, que es un profesor buenísimo, ¿no? de la Universidad Complutense, con Laura Martínez de Gareño, con Carolina. Hemos contado también con Joaquín Medina, que es amigo, pero aparte de amigo, pues es un excelente académico. Es decir, que hemos intentado contar siempre con los mejores, dentro de ese perfil de arquitectos más o menos jóvenes, ¿no? Más o menos, digamos,
más o menos en trámite de construirse todavía, intelectualmente, ¿no? Aunque ya sabemos que esto nunca acaba uno de construirse, afortunadamente, intelectualmente. O sea, podemos estar construyéndonos hasta los 80 años, hasta los 90, si es que llegamos, ¿no? Otros, pues terminan de construirse a los 15, ¿no? Pues depende, cada uno tiene como sus velocidades, ¿no? Y sus ambiciones. Pero esa es un poco la idea. Y bueno, el libro tiene, podemos hablar del título, que es como muy tonto, Pedagogías Bauhaus, en el sentido de que se entiende muy fácilmente. Claro, el libro se hizo al calor del centenario. Yo no diría tonto, yo diría eficaz, quiero decir. Sí, eficaz. Bueno, tonto en el sentido de que sale rápido, ¿no? De que ¿sabe? No tiene mucha elaboración, ¿no? Pero muchas veces estas cosas son las que funcionan mejor. Y claro, el libro hay que entender que se escribió al calor, en el contexto del centenario de la Bauhaus, ¿no? Que fue una época que sabemos que hubo muchísimos actos. Hubo menos de los que podría haber habido por la situación, un poco, digamos, también de cansancio, bueno, en general de todas estas cuestiones, pero fue un año bastante fructífero, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, se hizo el congreso de la JAU, que dirigieron Laura y Carolina. Fuera de España se hicieron cosas muy interesantes. Entonces, como no podíamos, porque era un acto pequeño, modesto, ¿no? Y tampoco podíamos, pues pensamos en dirigirnos a un aspecto de la Bauhaus que nos parecía que tenía vigencia. No sé si, ahora lo hablaremos, no sé si realmente porque los métodos pedagógicos de la Bauhaus sirvan hoy, que tengo muchísimas dudas, pero sí porque plantea una serie de cuestiones que sí que están ahí presentes, ¿no? Y que se pueden explorar históricamente primero y luego críticamente. Y entonces nos centramos en la pedagogía, que nos parecía, pues ya te digo, algo susceptible de ser fecundo, ¿no? De ser fructífero, de aportar algo. Y claro, luego el debate estuvo en si pedagogía o pedagogías. Y llegamos a la conclusión de que tenía que ser pedagogías, ¿no? Porque si algo había aportado la historiografía o algo ha aportado la historiografía de estos últimos años, es darnos una imagen mucho más fiel de la Bauhaus, en el sentido de que la Bauhaus ya no es esa especie de construcción monolítica que parece que tiene un estilo, que se vende como una especie de casi de eslogan, sino como una construcción mucho más compleja, incluso contradictoria en sí misma, donde hubo muchísimas voces, donde hubo muchas contradicciones desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ideológico hasta el punto de vista puramente estilístico y formal, y donde hubo tensiones también de todo tipo entre los profesores, ¿no? Siempre se dice que la Bauhaus fueron en buena medida un buen programa docente y también una serie de grandes profesores, ¿no? A los que se le dio libertad. Pero al mismo tiempo fue también una pelea interna, continua, constante, ¿no? Y entonces, bueno, como en realidad esta historiografía nos ha aportado esa visión mucho más compleja, mucho más, bueno, también más difícil, más dificultosa de la Bauhaus, pues nos parecía que, habiendo habido tantas voces en la Bauhaus, pues también había habido muchas pedagogías, no solamente una. Y de hecho, yo creo que uno de los méritos del libro es que eso queda claro, ¿no? Y por eso optamos por pedagogías Bauhaus, ¿no? Por la cosa de la voz plural, ¿no? Las voces plurales, la pluralidad que ahora pues es un valor en sí mismo, ¿no? Pero en aquella época no dejó de tener o de causar muchísimos problemas, muchas tensiones internas, ¿no? Hubo muchas Bauhaus, no solamente una, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, claro, cuando lees el libro te das cuenta un poco de todas estas cuestiones que son, no puedo decir incoherentes, pero sí que es verdad que hay veces que uno se da cuenta que había muchas líneas, vamos a decirlo así, ¿no? Que había muchas líneas y en esa pluralidad yo te iba a preguntar, ¿cómo sobrevive la Bauhaus a todas esas peleas? Porque claro, había cuestiones, muchas, casi rozando la incompatibilidad, ¿no? ¿Cómo pudo ser esto? Bueno, sustancialmente porque hubo detrás una persona especialmente tozuda y que además especialmente hábil, que fue Walter Gropius, ¿no? Porque la Bauhaus, sobre todo, es un proyecto de Walter Gropius. Es verdad que luego, pues con los dos siguientes directores, Hannes Mayer y Mies, pues la Bauhaus aguantó unos años, ¿no? Pero quizá ya el proyecto, no sé si estaba agotado, no sé si es justo decir eso, pero en buena medida se mantuvo por la presencia de esa figura que amalgamaba, ¿no? Que era capaz de encontrar los equilibrios entre visiones muy, muy distintas. Walter Gropius era un gran diplomático en ese sentido.
La verdad es que uno tiende a pensar que estaba todo el día dedicado a la Bauhaus, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiarlo, se da cuenta de que el tío lo que tenía montado era su taller en la Bauhaus y los profesores, los alumnos hacían proyectos en su taller. Y entonces, bueno, tenía allí un tinglado, pues un poco como salvando las distancias, como Wright en Taliesin, etcétera, ¿no? Tenía esa idea de la escuela-taller y también barría muchísimo para casa, lo cual hizo posible que también tuviese esa dedicación, ¿no? Pero en realidad yo creo que el gran mérito de Walter Gropius fue leer las personas, ¿no? Más que las ideas, y saber volverlas compatibles, porque realmente la Bauhaus empieza siendo, pues esto se sabe, ¿no? Ya lo sabe mucha gente, ¿no? Empieza siendo un proyecto muy al calor de las vanguardias expresionistas de aquellos años en Alemania. Hay que pensar que la Bauhaus se funda en abril de 1919, que es justo el momento en que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, en que había unos problemas gravísimos políticos en Alemania, rayando en la guerra civil. En algunos estados de Alemania hubo guerra civil, un conflicto brutal entre los espartaquistas, los comunistas que intentaron hacer una revolución y luego las fuerzas, digamos, de la reacción. Y en ese contexto tan absolutamente crítico, donde empezaba también a haber problemas económicos gravísimos después de la guerra, uno se sorprende de que surgiese este proyecto tan potente, ¿no? Es verdad que había muchos precedentes, ¿no? Y eso es otro tema de que quizá podemos hablar. La Bauhaus no fue tan original como se piensa. Fue un proyecto relacionado con muchos precedentes y con una larga tradición en el sentido ideológico, de qué se estaba buscando, ¿no? Lo singular fue cómo se consiguieron amalgamar esas figuras tan distintas. Y luego, bueno, pues después de esa etapa expresionista, muy subjetiva, muy intuitiva, muy neorromántica, podríamos decir, hay una segunda etapa más ligada, digamos, a la abstracción, a la influencia de Mondrian, del neoplasticismo, donde se intenta buscar un lenguaje universal de formas, más objetivo. Después pasa por una etapa más productivista con Hannes Mayer, ¿no? La idea del diseño ligado a la eficacia, a servir al pueblo de productos eficaces y baratos, ¿no? Y luego pues termina siendo una Bauhaus bastante ramplona, en el sentido de que acaba convirtiéndose en una escuela de arquitectura más o menos normal, que sería la etapa de Mies van der Rohe, ¿no? Y esto, que son etapas, se va reproduciendo en cada una de las etapas, sigue habiendo estas fuerzas internas, ¿no? Que intentan tirar por un lado o por el otro, y que, bueno, pues se van generando esos conflictos internos que son tan apasionantes. ¿Y cuáles eran para ti, ¿no? Como las líneas pedagógicas más potentes en esos, no sé si en las etapas o en las propias etapas, cuáles destacaban? Sí, se puede asociar también a las etapas hasta cierto punto, ¿no? Pero también se puede asociar a los profesores, de nuevo, ¿no? La primera etapa, que sería esa etapa expresionista... ¿Eran las voces las que lo llevaban y estaban compitiendo entre sí, o fueron esas etapas las que... Sí, porque los profesores tenían mucha libertad, se les dio mucha libertad, sobre todo los que llevaban los talleres y los de los cursos propedéuticos, ¿no? Introductorios. Tuvieron mucha libertad y entonces podían incluso plantear programas hasta cierto punto contradictorios, que es lo que ocurría, ¿no? Entonces, en la primera etapa yo creo que la gran figura, incluso hasta cierto punto por encima de Walter Gropius, si eso se puede decir, digamos por la influencia directa que tuvo en los alumnos, fue Johannes Itten. Itten es un personaje pues muy conocido en el contexto de la Bauhaus, pero no tan conocido como artista, ¿no? Fuera de la Bauhaus, que lo fue, y como pedagogo, que lo fue, ¿no? Itten pertenece a esa tradición del expresionismo neorromántico, del esoterismo incluso, porque formaba parte de esa famosa secta mazdeísta, ¿no? Que eran veganos, bueno, que creían en la purgación del cuerpo y la espiritualización del cuerpo, pues a través de esa especie de ascesis, ¿no? Y este Itten, pues por un lado era un pintor abstracto, en la línea muy, bueno, influido por, semejante a Klee, ¿no? Para hacernos una idea, que creía en la verdad metafísica de los colores, incluso, ¿no? La realidad esencial es de esos colores, que había pues un mundo oculto al cual se podía acceder a través del arte. Tenía esa idea, ¿no? Como muy neorromántica del papel que podía desempeñar el arte en la nueva sociedad. También creía en cuestiones que estaban muy en el aire, ¿no? Por ejemplo, la idea de enfrentarse al arte haciendo cosas, ¿no? Utilizando el trabajo manual, no solamente desde el intelecto, ¿no? Sino a través de las manos, ¿no? Esa idea del pragmatismo americano de learning by doing, ¿no? El aprender haciendo, ¿no? Y que era una idea de la época, no solo en la Bauhaus, estaba presente desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y luego era heredero de las grandes tradiciones, pues, del romanticismo alemán, de las grandes pedagogías,
del romanticismo alemán desde finales del siglo XVIII, ¿no? Con Pestalozzi, con Froebel, también con la rama de María Montessori, que es parecida, y en realidad todo eso procedía de Rousseau, ¿no? Cuando escribe Rousseau el primer tratado de pedagogía moderna, que es el Emile, y defiende la tesis de que al alumno no hay que imponerle un conocimiento desde fuera, no hay que ahormarlo, digamos, a la forma de las instituciones, sino que hay que dejarlo crecer de acuerdo a sus propios instintos naturales, ¿no? Entonces es un camino del profesor el que guía. Hay unas fuerzas internas en el individuo, unas capacidades naturales con las que está dotado, ¿no? Y la educación lo que tiene que hacer es desarrollarlas, guiarlas, no domarlas, no domesticarlas, ¿no? Que es una idea muy ingenua, en realidad, de la pedagogía, pero al mismo tiempo, durante mucho tiempo fue muy liberadora, ¿no? Porque fue una pedagogía mucho más humana. Lo curiosísimo es que estas, digamos, pedagogías del siglo XIX, que fueron muy radicales y tuvieron mucho éxito, estaban concebidas para los niños, Claro, para las eso te iba a primeras preguntar. fases, ¿no? Claro, porque hablabas antes de Montessori, ¿no? Pues todos esos métodos Montessori en realidad estaban aplicados sobre todo a la infancia, ¿no? Sí, para la educación primaria, fundamentalmente, ¿no? Froebel, pues que es un gran antecedente de muchos profesores de la Bauhaus, pues inventó el concepto de jardín de infancia, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Y en realidad la gran pregunta es ¿qué les llevó a estos pedagogos radicales de la Bauhaus a extrapolar esos principios que les habían servido para la educación de los niños hacia la educación para los adultos. universitaria? Claro, para los adultos, ¿no? Es que tuvo mucho de infantil, o incluso me atrevería a decir de infantilismo esa educación, ¿no? El pretender enseñar a los alumnos desde cero, como si no hubiese existido la historia de la arquitectura, la historia del arte, todos los precedentes, todo lo que ocurrió antes se hizo tabla rasa y se intentó construir un mundo nuevo, ¿no? Y la pedagogía formaba parte de esa nueva manera de entender el mundo, ¿no? Sobre nuevos principios. Y entonces estaba esa idea como muy ingenua de que las propias dotes naturales, que tú ya estabas dotado, ¿no? de unas capacidades naturales y que en realidad no había que desarrollarlas, sino como hacerlas aflorar, ¿no? Sacarlas a la luz. El buen profesor es el que Por hace así decirlo. potenciarlas y saca a la luz las potencialidades ya hechas del alumno, ¿no? Lo cual, bueno, pues esa idea ha tenido mucho éxito y sigue teniendo mucho éxito en la pedagogía, pero con resultados, digamos, dudosos, porque la enseñanza es mucho más que eso y sobre todo en disciplinas tan complejas como la arquitectura, donde nadie puede pretender descubrirlo todo desde cero, ¿no? El conocimiento atesorado, la experiencia son un valor, sin duda, ¿no? Entonces, toda esa parte en buena medida la olvidaron, ¿no? Y eso hizo que el proyecto de la Bauhaus fuese por un lado tan atractivo, tan radical, pero por otro lado tan ingenuo, ¿no? Y en el fondo pues fracasó en muchos aspectos y fue muy criticado desde dentro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estaría esa primera fase como muy neorromántica, muy intuitiva, muy subjetiva. Y claro, ya hubo profesores desde dentro que decían que eso era un disparate, ¿no? Que había que enseñar leyes objetivas de construir la forma, de construir el color, de combinar, de hacer un diseño racional, ¿no? Y eso, por un lado, vino primero por los neoplásticos, por Mondrian, y luego por los productivistas con mucha, digamos, bueno, vocación más bien comunista, ¿no? De llegar al pueblo, de transformar la realidad a través del diseño de los objetos, ¿no? Siempre hubo algo que eso perduró casi hasta el final, que es la idea de los talleres, ¿no? Del aprender mediante la manipulación, de enfrentarse a la materialidad, a los materiales, a sus propias leyes internas y aprender mediante esa manipulación. Manipulación en sentido literal, con la mano, manipular con las manos el objeto y del descubrirlo, ¿no? Y eso que fue algo nada original en la Bauhaus, porque provenía de los talleres de la Sachsenkraft de mediados del siglo XIX, de las escuelas pues de diseño de artes y oficios que había habido en Alemania desde 1880 y que bueno, seguían proliferando, ¿no? Esos años, no es nada original. La diferencia es que la Bauhaus supo integrarlo en un esquema también intelectual que tiene que ver con estas ideas del diseño objetivo, por un lado, o bien de la intuición, ¿no? Del trabajo con la intuición, ¿no? Que fueron como dos posibilidades, ¿no? La parte de la enseñanza intuitiva y la parte de la enseñanza objetiva, ¿no? Que siempre estuvieron en tensión, ¿no? A lo largo de la Bauhaus y que en realidad, pensándolo bien, son como dos tendencias que se siguen dando en la pedagogía hoy, ¿no? En los lados intuitivos del diseño y luego los lados reglados y objetivos del diseño, ¿no? Al final es descubrir un poco la pólvora, ¿no?
Claro, claro, de hecho te iba a preguntar, porque claro, todo esto que estás comentando, ¿no? Los talleres, el trabajar con las manos, pero a la vez, o sea, trabajando en la intuición y luego las reglas objetivas del diseño, eso al final está también en muchas de las escuelas, por lo menos, no sé Claro. si, no está heredado quizá directo de la Bauhaus, yo no podría decir algo así, tú eres el experto, pero sí que es verdad que en la arquitectura, por ejemplo, se estudia en proyectos, por ejemplo, se hace en taller, urbanismo se hace taller, etcétera, etcétera. O sea que hay ciertas cosas Bueno, que sí que vienen. sí, lo de los talleres en ese sentido, bueno, hay muchos mitos, ¿no? Está muy bien la pregunta, porque fíjate que la palabra taller, que seguimos utilizando taller de proyectos, en Ujú, realidad no tiene el sentido del taller tal y como se lo daban en la Bauhaus, que eran de la talleres de Bauhaus. verdad, con máquinas, ¿no? De objetos. Claro, El taller de claro. proyectos es un término que viene del atelier francés, que significa taller, que era la Ujú, estructura de la enseñanza reglada de las academias en el siglo XIX, ujú, donde se hacían talleres dirigidos por un profesor y hacían proyectos. O sea que en el ujú. fondo es mucho más antiguo que la Bauhaus, es más bien reaccionario, es de la enseñanza del siglo O sea, XIX, donde es se en la, utilizaba. a la contra, ¿no? Porque claro, 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 sí, sí. claro, también todo este tema, porque a mí una de las cosas que he hecho o que he echado de menos, por ejemplo, en la carrera, yo personalmente, ¿no? Hablo de este tema del hacer con las manos, ¿no? Mm. Toda esta materialidad de las cosas que, pues, no sé si por la informática, por los ordenadores, en fin, todo este tipo de cosas de experimentación, al final te aparta un poco del corpus, ¿no? De lo que estás haciendo, o incluso hasta de las maquetas, porque como ya se pueden hacer 3Ds, pues en fin, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí también con esa distancia, ¿no? ¿O qué pasa en la Bauhaus que les aproxima al cuerpo, Claro. pero ahora ya no? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, en la Bauhaus primero pasa que en realidad no era una escuela de arquitectura, que nos olvidamos. Uh -huh, La Bauhaus hasta muy tarde no daba un título de arquitecto. uh O sea -huh. que si querías formarte como arquitecto era el peor sitio, no te daba ni título. Eso es así, parece, pero es así. No te daba ni Pero está título. bien decirlo porque hay que quitar también ciertos mitos porque muchas Sí, veces es así, se o sea, habla de la eso Bauhaus ya cuando se- como fue un hándicap muy grande, pues al final tanto Hannes Mayer como Mies van der Rohe pues lucharon mucho para que se pudiese dar un título de arquitecto, ¿no? Como loable al uh -huh, resto, ¿no? Luego uh hay -huh, otro mito, que es decir que la Bauhaus fue una especie de escuela de vanguardistas ajenos al poder, cuando la Bauhaus fue patrocinada por el poder. Era una escuela federal de la región. Empezó en Weimar, pero luego donde siempre tuvo el apoyo del poder, ya fuese del gobierno federal o del gobierno municipal, siempre estuvo respaldada, ¿no? Y de hecho, la Bauhaus que funda Gropius en el 19 es la continuación de una escuela de artes oficios que ya había habido en Weimar y que había interrumpido su andadura por la Primera Guerra Mundial. O sea que es uh que ni -huh, siquiera podemos decir que fuese algo nuevo, ¿no? Literalmente. uh Entonces, -huh, sí, el tema de los talleres que me estabas preguntando por eso, debemos verlo desde ese punto de vista. Una escuela de artes y oficios, uh -huh, orientada fundamentalmente a los oficios. uh -huh, Porque recordemos, ¿no?, que uno de los grandes proyectos o, digamos, objetivos de la Bauhaus era la integración de las diferentes ramas de la artesanía y de las artes y la artesanía bajo la égida del arquitecto que iba a ser el que iba a llevar la batuta, ¿no? Pero en realidad siempre tuvo esa dimensión artesanal. Y eso explica que hubiese talleres, uh porque -huh, tenían que dar una formación artesanal para los oficios, ¿no? uh Claro, -huh, eso por un lado. Luego, por otro lado, es que es una escuela muy pequeña. uh -huh. No sé si me estoy equivocando, pero creo que por la Bauhaus a lo largo de sus 14 años de andadura no llegaron a pasar 1.500 personas o algo así. Uh-huh, Es decir, que cada año hubo unos 150, 120 alumnos, dependió de años. Es uh-huh, decir, uh-huh, poquísima gente, claro. Con tan uh-huh. poca gente, tú puedes, distribuidos en diferentes talleres, ¿no? De 20, 10 personas, eso es perfectamente planteable, ¿no? Claro, Y claro. resulta posible, ¿no? En las escuelas masificadas en las que nos movemos nosotros y en el sistema masificado de educación, pues, por ejemplo, en la Escuela de Madrid tenemos 4.000 alumnos, así, de base, ¿no? Uh-huh, Entonces es imposible. En la escuela, otro mito es que la escuela Bauhaus era muy importante en su época, era muy poco importante. Comparado con uh-huh, cualquier escuela estatal grande que hubiese en Alemania, por la que uh-huh, pasaban los arquitectos, pues digamos, normales, era una escuela con un impacto pequeñísimo, en lo cuantitativo, muy uh-huh, pequeñísimo. No en lo uh-huh, cualitativo, porque sí se reconoce desde el principio que ahí había gente muy valiosa, que era una enseñanza distinta, muy ambiciosa, y luego la influencia posterior de la Bauhaus fue muy grande, grandísima, ¿no? uh-huh. Mucho Claro más que hay. importante que la que pudo tener durante su andadura, ¿no? La Uh-huh, imagen que quedó de la Bauhaus y luego cómo los profesores y alumnos
en las décadas posteriores, pues fueron creando un poco el mito de la Bauhaus. Claro, aquí quería llegar yo. O sea, ¿por qué siendo una escuela pequeña, es verdad que intensa y haciendo una apuesta pedagógica, académica, ¿no? de nueva arquitectura, de nuevo mundo, vamos a decirlo, un nuevo diseño, nuevo mundo, ¿por qué, cómo generan el mito de la Bauhaus, ¿no? Porque uno habla de la Bauhaus y parece como que estás hablando, no sé, de algo, vamos, Bueno, poco más que mundial, ¿no? Y efectivamente, como tú has explicado, no era realmente así, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que deja rastro? Pues mira, podría decirte varios. Yo creo que la primera razón es, de nuevo, Walter Gropius. Walter Gropius fue capaz de generar un discurso que transmitió la idea de que la Bauhaus era la escuela más vanguardista y que era el futuro realmente lo que se estaba haciendo ahí. Eso por un lado. Y en paralelo consiguió atraer a profesores valiosísimos, ¿no? Y a grandes artistas de la época, que bueno, como no tenía muchos medios de vida, como Klee, por ejemplo, ¿no? Kandinsky, pues encontraron en la Bauhaus la manera de comer, fundamentalmente, ¿no? Él fue capaz de ver esas cosas, ¿no? Como Moholy-Nagy o tantos otros, ¿no? Que encontraron ahí unos ingresos fijos. Entonces tuvo esa habilidad de que en muy poco espacio y en muy poco tiempo pasaron grandes artistas importantísimos, ¿no? Y grandes profesores. Entonces, claro, eso generó unas expectativas muy grandes. Luego, la segunda probablemente fue el hecho de que tuviese una andadura muy corta y trágica, entre comillas, no trágica, dramática, ¿no? Drama, Porque ¿no? fue una Mucho escuela drama, al final que, claro, se tuvo que cerrar por, digamos, el conflicto con las autoridades nazis, ¿no? La Bauhaus empezó en una época casi de revolución comunista en Alemania, aunque en absoluto Walter Gropius no era comunista en absoluto, ¿no? Pero siempre tuvo dentro, digamos, como la semilla comunista. Y luego pues se fue a Dessau porque tuvo muchísimo apoyo del gobierno municipal. Esto es una historia muy interesante porque en Dessau estaban las fábricas de Junkers, ¿no? de los aviones que luego utilizaron los alemanes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Era un lugar muy tecnológico, entonces les convenía mucho transmitir la idea de la vanguardia también pedagógica en el diseño. Y de hecho estuvo financiada en parte por Junkers, que es muy interesante eso. Y luego, cuando en Dessau sube al poder el gobierno municipal nazi, antes de que tomaran el poder en el Estado alemán, pues se tienen que ir porque las autoridades nazis los echan, porque consideran que la Bauhaus es un nido de comunistas, ¿no? Y de arte degenerado, y entonces acaban en Berlín. Y en Berlín, pues que es la última andadura, pues al final pues chocan, cuando en 1933 suben al poder los nazis, chocan, hay un intento ahí de salvar la situación, al final se cierra y tienen que irse la mayor parte de esos profesores, ¿no? Y entonces es como, tiene un punto heroico, ¿no? De final de etapa, ¿no? De final de etapa gloriosa del diseño de los años 20 y la llegada del nazismo y lo que eso supuso también para el arte. Y claro, luego eso tiene una derivada, que todos estos profesores, o muchos profesores muy importantes, por citar 3 o 4, ¿no? Moholy-Nagy, Albers, Walter Gropius, por supuesto, Mies van der Rohe, acabaron siendo profesores muy reconocidos en los Estados Unidos. Claro, incluso algunos de ellos dirigieron escuelas muy importantes en los Estados Unidos, ¿no? Claro, y no es que replicasen los métodos de la Bauhaus, ¿no? Pero ya estaba el eco de lo que habían hecho en Alemania y era ya el modelo, ¿no? De hecho, cuando lo replicaron en Estados Unidos, pues fue siempre parcialmente, no pudo ser con la ambición con lo que se había hecho en Alemania, donde Walter Gropius había tenido libertad absoluta casi para hacer lo que quisiera, ¿no? Y eso, por ejemplo, está recogido en el libro. Es muy importante, nos parecía, hablar, que no lo he dicho, pero bueno, para que la gente se haga una idea, ¿no? El libro tiene una primera parte, que es un ensayo que escribo yo sobre los orígenes pedagógicos de la Bauhaus, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, donde se explica un poco lo que se estaba buscando, las tendencias contradictorias que había. También se dice que no era tan original como nos pensábamos, ¿no? Que eran ideas que estaban en el ambiente, y un poco también las contradicciones en los modos de entender la pedagogía. Luego eso se va completando desde el punto de vista de la relación arte y diseño con un artículo de Javier Pérez Segura que también incide mucho en esa lucha interna y conflictos de intereses. Hay una especie de derivada muy bonita, muy poética de Carolina sobre la relación entre la literatura, Rilke y el mundo de la pintura, del arte en la Bauhaus, en Klee. Y luego, junto a ese primer bloque, hay un segundo bloque que está centrado en la influencia posterior, ¿no? La post-Bauhaus.
que nos parecía importantísimo porque es la que construye en buena medida la imagen de la Bauhaus, ¿no? En 3 momentos, que son las pedagogías de los Estados Unidos, donde implantó con mucha fuerza, después las pedagogías en Alemania, organizadas en torno a la escuela de Ulm, en los años 50, 60, 70 incluso, donde hubo muchos debates sobre el diseño objetivo. Fue una especie de segunda vida de la Bauhaus, pero muy cambiada ya, ¿no? Muy transformada. Y luego la influencia en España, que es un artículo, bueno, el primero lo firma Laura Martínez de Guereño, el segundo Joaquín Medina y el tercero lo firma Salvador Guerrero, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, el de España, porque nos acerca a profesores y a situaciones muy, digamos, todavía vigentes, ¿no? De personas que todavía viven, ¿no? Por ejemplo, habla de cómo una de las maneras de introducir la Bauhaus en España fue a través de los cursos de proyectos de Antonio Fernández Alba y de elementos de composición, que supuso una gran renovación del centro de cálculo, de Javier Seguí, la manera de concebir el dibujo, por ejemplo, ¿no? Todo ese mundo de los años, sustancialmente los años 70, ¿no? Donde, pues fijaos que la Bauhaus llega muy tarde a España, evidentemente, ¿no? Llega antes a través de artistas como Ángel Ferrán, etcétera, pero desde el punto de vista de la pedagogía arquitectónica llega muy tarde y en una época de renovación, ¿no? Entonces, bueno, pues intenta cubrir esa historia, ya digo, de una manera modesta, porque no deja de ser un libro modesto, pero también ambicioso, ¿no? Porque lo que cubre, hasta donde llega, pues intenta cubrirlo lo mejor posible, eso sí, ¿no? Claro, yo creo que además es un igual que los minicongresos y la vocación que tienen, o que por lo menos tú siempre nos has contado, ¿no? También es un poco ir al tuétano de las cosas, ¿no? Intentar intensificar. Y yo creo que aquí, vamos, no es porque hayamos tenido nosotros nada que ver, al contrario, sino porque este es mérito todo, tanto tuyo como de Salvador, como de todos los autores y autoras que están aquí, ¿no? Yo creo que está muy conseguido porque al final se tratan todos estos temas con una intensidad pues muy muy buena, yo creo, ¿no? Para el recorrido. Mira, y al hilo de lo que hablábamos antes de la difusión, ¿no? Y de por qué el mito de la Bauhaus, nos pregunta Mara Sánchez Llorens que si es Alfred Barr responsable en parte de la difusión de la Bauhaus, nos lo pregunta Mara. Claro, bueno, vamos a ver, ahí hay muchas microhistorias de, digamos, propagandistas de la Bauhaus, ¿no? Alfred Barr, sin duda, desde un punto de vista incluso también de la crítica, ¿no? De la interpretación de lo que se hizo, ¿no? Pero también de los protagonistas mismos, ¿no? El propio Walter Gropius siempre va a insistir que lo que él intenta hacer en Harvard es una versión de la Bauhaus con la misma ambición. No lo consigue, pero lo intenta, ¿no? Y crea también el mito. Mies también, aunque fijaros que Mies, en realidad, como profesor y pedagogo en la Bauhaus fue, pues, digamos, un actor absolutamente secundario, ¿no? Y nada innovador, todo lo contrario, muy conservador. Pero bueno, también se apoyó en parte sobre ese mito. Luego hubo profesores interesantísimos que supieron entroncar un poco con las preocupaciones, sobre todo en los Estados Unidos, en los años 50, el Black Mountain College, por ejemplo, ¿no? Que es muy afín, y todo ese mundo de la experimentación, de la optimización de las estructuras, de trabajar con lenguajes de la abstracción, todo eso. Y esos profesores, por ejemplo, fueron Albers y Moholy-Nagy. Antes de que se muriese, el pobre murió joven, pero tuvo mucha influencia, ¿no? Y sus discípulos fueron construyendo en buena medida el mito Bauhaus, ¿no? En realidad yo creo que hay una gran confusión, que es que tiene que ver también con la exposición que se hizo en el año 32 de Philip Johnson, ¿no? Sobre el estilo moderno, en la que la Bauhaus, la imagen que se dio de la Bauhaus estaba absolutamente manipulada, ¿no? Tanto por Walter Gropius como por el propio Philip Johnson, ¿no? En el sentido de que se intentó vender la idea de una Bauhaus homogénea, una Bauhaus que fue el centro de la producción de lo moderno, en el sentido un poco ya canónico que se estaba estableciendo entonces, ¿no? Y entonces se intentó establecer ahí una genealogía que es completamente falsa, bueno, o es parcialmente verdadera, podríamos decir, ¿no? En parte sí, en positivo, pero sí. Claro, hubo muchas más Bauhaus que esa, ¿no? Y muchos más conflictos y muchas más contradicciones que todo eso. Y entonces, claro, convertir la Bauhaus en la fuente del diseño moderno, del lenguaje moderno, pues inmediatamente lo que hizo es convertirlo en un mito, ¿no? Si a eso le sumamos los profesores que hubo, ¿no? El talento que pasó por allí, que fue mucho, pues claro, es fácil mitificar, ¿no? Es muy difícil no hacerlo, no caer en la mitificación, ¿no? Claro, claro. Mira, y sigue Mara diciendo, voy leyendo comentarios porque me gusta mucho trasladároslos y que comentemos, ¿no? Sobre los que nos están viendo. Dice Mara, y no olvidemos a las mujeres de la Bauhaus. Y luego en otro comentario dice, y la influencia en Latinoamérica, ¿no? Que al final pues, Claro. las mujeres
Claro, muchísimo, claro. claro. Bueno, dale tú, Eduardo. Sí, sí, bueno, lo de las mujeres es un tema interesantísimo. Hay varios libros que han estudiado estas cuestiones, ¿no? La Bauhaus fue una escuela, podemos decir, amigable con las mujeres. Vamos a decirlo bien, con precisión. Es decir, pasaron muchas mujeres por la escuela, hubo un porcentaje muy alto de alumnas, pero es verdad que de todas esas alumnas, muy pocas llegaron a ser profesoras, muy pocas. Incluso se las trataba con condescendencia, ¿no? Un poco en De el hecho, espíritu de la época. O sea, tampoco podemos idealizarlo como una cuna del feminismo, no lo fue, ¿no? Pero es verdad que, por otro lado, sí pasaron muchas mujeres y tuvieron esa formación. Y muy importante muchas de ellas, ¿no? En los talleres, por ejemplo, de tejido de tapiz, pues Ana Albers pues hizo verdaderas joyas, ¿no? Que luego pues han sido absolutamente reconocidas posteriormente, ¿no? Y desde muchos ámbitos, y muy interesantes, ¿no? Hay una historia que está saliendo a la luz y eso es muy reciente. Y luego la influencia de Latinoamérica, sin duda. Y el libro traza conexiones, ¿no? Porque hubo una influencia muy importante en el arte concreto, que se dio en Uruguay, en Argentina, en los años 50-60, y está la figura importantísima de Tomás Maldonado. Tomás Maldonado, que es una figura pues monumental por todas las cosas que hizo, empieza siendo un artista concreto, es decir, un artista abstracto, que es como le llamaban en Latinoamérica a la abstracción, un artista abstracto muy influido por toda la rama abstracta de la Bauhaus. Y en un momento dado, cuando se instala, digamos, en Alemania, pues intenta, por un lado, criticar la Bauhaus, pero al mismo tiempo recuperar su legado y perfeccionarlo, ¿no? En el sentido de que él cree que la Bauhaus, conociéndola muy bien, porque la conocía bastante bien, era demasiado romántica, ¿no? Demasiado subjetiva. Y él creía que el diseño tenía que ser mucho más objetivo, más funcional, ¿no? Y entonces, bueno, hay conexiones interesantísimas, Europa, América, Europa, Latinoamérica, Latinoamérica, Alemania, Latinoamérica, Italia, que yo creo que el libro cubre bien, porque esta segunda parte de la influencia, incluso también España, ¿no? Esta segunda parte de la influencia posterior de la Bauhaus, pues la influencia, pues que es muy complejo, pues yo creo que está bastante bien radiografiado, ¿no? sobre todo ahí en el artículo, como tú decías antes, ¿no? De Joaquín Medina, y que yo creo que lo condensa muy bien. Lo condensa, es un artículo muy bueno que da cuenta a través de la figura de Tomás Maldonado, de cómo en los años 60 se veía la Bauhaus y se veía de una manera, pues digamos, con claroscuros, ¿no? No como ahora, que parece que es como algo intocable, pero entonces se veía como algo vivo todavía, susceptible de apropiación y por lo tanto también con menos distancia, era algo más cercano. Y entonces se consideraba como algo imperfecto, ¿no? Como un proyecto que había estado muy bien, pero que en realidad había fracasado, ¿no? Y que había que ir más lejos, ¿no? Y Eduardo, ¿me escuchas? Que de repente te has cortado un poquito. ¿Me escuchas bien? ¿Hola, se me ha cortado Eduardo? un poquito. Ahora Sí, no, ahora te oigo. Se ha cortado un ahora ya pelín, está. sí. Vale, perfecto. Sí. Nada, mira, otro comentario que nos dice P1 Etsae, nos dice la importancia de la Bauhaus, que atrajo a alumnos extranjeros como los checos, que luego llevaron esa arquitectura a su país, ¿no? Por ejemplo, nos dice... Sí. Sí, bueno, claro, como Alemania siempre ha tenido un papel muy de crisol de Centro Europa y en aquella época pues el alemán era el idioma por buena parte de los checos, todavía seguía siéndolo, entonces hay unas conexiones directas, ¿no? Y también hubo relaciones interesantísimas, por ejemplo, con alumnos japoneses, ¿no? Que pasaron por la Bauhaus, en ese proceso de modernización de Japón que todavía duraba entonces. Y pasaron por allí, introdujeron, por ejemplo, la papiroflexia en los ejercicios de taller de la Bauhaus, ¿no? Hay cosas muy curiosas, muy interesantes. Sí que fue bastante cosmopolita, ¿eh? Fue muy alemán porque es fruto de preocupaciones muy alemanas, también pedagógicas muy alemanas, pero al mismo tiempo fue cosmopolita y muy interesante, sobre todo también la vida posterior que tuvo, ¿no? Mira, nos dice también Federico Litvin, nos dice, es interesante la aplicación de las lógicas proyectuales de la Bauhaus en el cono sur de América Latina, en el sentido de un necesario sincretismo en la cultura disciplinar, sobre todo verificado en la vivienda social, nos dice, ¿no? Sí, bueno, Federico yo creo que ha sido alumno mío de un máster que di en Argentina, no sé si es él, pero como tiene un nombre tan peculiar, claro, no, me alegra mucho que nos siga y que tenga esa fidelidad. Qué bien. No, sí, claro, Latinoamérica tuvo mucha relación a través de la inmigración, de muchos profesores que dieron clase de Centro Europa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Vladimiro Acosta, que tuvo muchos contactos con la Bauhaus y que luego crearon escuela, introdujeron muchas cuestiones. Es él, Eduardo, es él, ¿no? Es él. Hace ya años que no
hace años que no hablamos, pero bueno, muchísimas gracias, Federico, por estar ahí. Muy bien. A ver si nos vemos pronto. Claro que sí, es el club también, pequeño también como la Bauhaus, pero también muy cosmopolita, muy internacional. Eso es, bueno, desde Santa Fe, nada menos. Santa Fe, Argentina, nada menos. Exacto. Claro, es que al final, en parece mentira, pero en un libro tan pequeño, que encima A5, como digo yo, en un libro tan pequeño quepan también tantos temas, ¿no? Y un tema tan interesante como la pedagogía. Una de las últimas preguntas que yo quiero hacerte, últimas no porque quiera irme, sino porque es que nos quedan solo 5 minutos, Eduardo. Yo me quedaría aquí horas y horas hablando contigo, pero es que nos va a cerrar. Oye, pues yo no, ¿eh? Yo no. Bueno, pues te voy a hacer así de las Es que estoy últimas saturado de Bauhaus, no te lo puedes ni imaginar, pobre. estoy saturado Bueno, de Bauhaus. ya me imagino, pero bueno, ya una de las últimas preguntas... Es una broma, es una broma, evidentemente. Lo sé. Una de las así últimas preguntas que quería preguntarte era precisamente ¿qué legado nos deja la Bauhaus en nuestra pedagogía de enseñanza arquitectónica actual? ¿Cómo ves tú esa relación? Pues es difícil ponderarlo, ¿no? Es difícil. Yo creo que la mitificación también tiene que ver mucho con la pedagogía y yo creo que debemos ser conscientes de que es un proyecto muy de esa época, ¿eh? De una época muy determinada, de un tipo de escuela muy determinado, una escuela de oficios, con pocos vínculos, con pocos reales, ¿eh? Aunque mucha ambición, pero con pocos vínculos reales durante mucho tiempo con la arquitectura. Y entonces es difícil extrapolar. Pero yo creo que el mayor, digamos, la mayor herencia pues, serían varias cuestiones, ¿no? Una, por ejemplo, el introducir las cuestiones del lenguaje formal moderno en la pedagogía, ¿no? La aproximación a las figuras elementales, las leyes de composición del color, el mundo del arte, aproximarlo a la educación, digamos, artística, y utilizar las herramientas que utilizaban los pintores, por ejemplo, extrapolarlas a la arquitectura, al diseño en general, ¿no? Luego otra cosa que creo que sí tiene mucha validez es el concepto de diseño, que es un concepto muy contemporáneo, pero que ya está implícitamente en esa idea de fundir la idea de la obra de arte total, ¿no? De fundir las diferentes disciplinas, en ese caso bajo la égida de la arquitectura, pero en realidad podríamos decir el diseño, ¿no? El diseño va más allá de la arquitectura, afecta a los objetos de uso cotidiano y la Bauhaus es una escuela de diseño, podría ser una escuela de diseño moderna, ¿no? Lo podemos aproximar, ¿no? Ese concepto también de que el diseño industrial tiene que, o tiene, no sé si someterse, o tiene que tener o establecer unas relaciones muy directas con los fundamentos de la estética. Y fíjate, voy a poner una analogía. Apple podría ser un poco un heredero de la Bauhaus, esa estetización del producto, ¿eh? No sé si de la Bauhaus de los productivistas, pero sí seguro de la Bauhaus de Mondrian, de las leyes formales objetivas, de la estética, de todo eso, ¿no? Sería muy interesante también verlo así. Luego yo creo que hay cosas que absolutamente son contraproducentes y negativas, ¿no? Por ejemplo, esa cosa ingenua de pensar de que puedes empezar a enseñar arquitectura desde hoy, desde la nada, desde la tabla rasa, ¿no? Desde unos principios presuntamente metidos en tu cabeza y prescindiendo de la historia. Bueno, claro, yo soy profesor de historia, ¿qué voy a decir, no? Me quedo sin trabajo, ¿no? Pero evidentemente fue un gran error, ¿no? Porque dio lugar a muchísimos malentendidos y dio lugar a una falta de sensibilidad histórica en el momento moderno que costó mucho compensar. De hecho, la reacción posmoderna tiene que ver con la recuperación de la historia, incluso con la pedagogía, también del lado de la pedagogía, ¿no? Recuperar los estudios históricos y darle importancia al conocimiento del pasado, ¿no? A través de los tipos y toda esa lectura. Y eso viene del vacío producido por pedagogías muy simplistas que en buena medida estaban basadas en la Bauhaus, con lo cual yo creo que hay pues una especie de balance entre cosas positivas, en sentido positivas, vigentes, que podrían tener hoy interés y que son un legado pues fructífero, fecundo, y cosas un poco absurdas miradas ahora con la perspectiva de 100 años, ¿no? Que vemos como todos estos proyectos románticos pues eran eso, proyectos muy románticos y muy de aquella época, ¿no? Nosotros tenemos probablemente una visión más mercantilista, más difícil, estamos atados desde muchos lados de vista, pero probablemente más realista también de los problemas del diseño, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal, evidentemente, ¿no?
Bueno, pero yo por eso te la pregunto a ti, porque me interesa tu opinión, lógicamente. Sí, bueno, que es un debate, ¿eh? Que es un debate, podría ser otro mini congreso, ¿no? El legado de claro, la Bauhaus y verlo el desde ese deba- punto de vista, ¿no? O sea que exacto. ya se Yo creo que suscitó un poco en las mesas redondas, ¿no? En las mesas redondas ya se habló. eso es, eso es. Es inevitable, es inevitable. Claro, yo creo que estos debates, estos diálogos o traer a la actualidad o incluso poner en crisis cosas que se nos han o nos han sido contadas o nos han sido dadas de una manera determinada y ponerlo en crisis y hablar de ello, desde mi punto de vista no es malo, esto también es opinión personal, o sea, no solo no es malo, sino que abre posibilidades al debate, al diálogo y incluso hasta, pues quizá para no repetir errores de ciertas cuestiones, ¿no? Claro. Como ya hemos visto que ocurría, ¿no? Eduardo, tengo que cortar porque nos queda un minuto. Muy bien, nada, Te nada, pues agradezco. muchísimas gracias a No, ti, a todos los que lo han seguido, ¿eh? gracias Y de bueno, espero corazón. que haya tenido su interés, lo que hemos dicho. Tiene todo el interés y además yo voy a aprovechar este último minuto como os hago siempre. Por favor, el libro está disponible en librerías. Por supuesto, siempre os recomiendo ir a comprar allí porque son ellas las compañeras, las cómplices, no solo necesarias, sino heroicas, imprescindibles en este proceso del libro. Sin ellas ni editores ni autores existiríamos, así que de verdad, de corazón ir allí, también en nuestra página web, sí, fenomenal. Y aprovecho, porque creo que le he visto por ahí, para darle las gracias a Toni Cabré, que es el diseñador de esta maravillosa ilustración de la cubierta, mandarle un beso enorme porque, vamos, es una ilustración maravillosa. Nos pregunta Federico si llegan a Argentina. Sí, llegan a Argentina, lo podéis pedir por la web o incluso en vuestra librería de confianza allí y a través de la distribución internacional os llegan. De corazón, Eduardo, muchísimas gracias otra vez por regalarnos Nada, este gracias a ratito. vosotros. Gracias a todos y a todos los que habéis estado aquí. Los que os estáis uniendo ahora y llegando, no os preocupéis, se va a quedar la sesión colgada en un minuto, lo que tarde en cerrar y subirla. Así que nada, la podéis disfrutar incluso ahora que ya se ha acabado. Eduardo, un abrazo enorme, muchísimas gracias y volvemos el miércoles que viene pues con más libros, más arquitectura y más de todo. ¿Vale? Muy bien, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima, Eduardo. Gracias. Chao. Adiós.